Muy buenas tardes, mi nombre es Marcela Hernández, estudiante de Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy, entonces, vamos a tomar el tema de los dilemas éticos al final de la vida, aplicabilidad de la bioética en casos especiales. Para esto, vi la película Mar Adentro, y de la cual entonces tomamos como reflexión, o yo personalmente indicaría que las personas efectivamente tenemos todo el derecho a una muerte digna. Definitivamente no estoy de acuerdo con el sufrimiento de una persona si su estado de salud no es el mejor. Entonces, para ello podríamos indicar que el valor de la vida humana, hablar de esto, pero como personas y como sujetos sociales, nos importa cada vez más señalar en qué consiste y a qué nos obliga si queremos poner en práctica esa valoración. El conocimiento actual de la vida humana desde el punto de vista biológico alcanza un detalle y una profundidad que nos permite formular con más y mejor precisión una idea esencial: que cada ser humano es único e irrepetible. Es verdad que somos valiosos por el hecho de serlo y de vivir, pero de vivir con dignidad, de tener una buena calidad de vida, de saber que tenemos derecho a disfrutar de lo que cada día nos da. Pero hoy, para muchos, morir con dignidad significa decidir el momento de la muerte. Es verdad, si nosotros no estamos bien, si en algún momento tenemos demasiadas dificultades como las de Ramón, en las cuales él no se sentía acorde y sabía que su vida ya no iba a mejorar y que más su calidad de vida se iba a deteriorar. Él estaba en todo su derecho de tomar la decisión de morir. Toda persona tiene el derecho a disponer libremente de sí misma, la autonomía, y actuar acorde a los valores y principios que han regido su vida, por lo que tiene derecho a rehusar del tratamiento. Esto se ve vulnerado, ya que no se toma en cuenta la decisión que puede tener el paciente o su familia, en caso tal de que el paciente no esté consciente y su familia pueda decidir. Y a veces somos un poco egoístas y pensamos que solo prolongar su vida a costa de su calidad de vida. Con eso no estoy de acuerdo. El énfasis de la atención debe ser entonces el alivio del sufrimiento, control del dolor y manejo de los síntomas asociados. Los dilemas éticos es una narración breve a modo de historia en la que se plantea una situación posible en el ámbito de la realidad que provoca un conflicto cognitivo a nivel moral, conflicto de valores morales para la que no hay una respuesta correcta o incorrecta, situación para la que existe más de una solución válida, refleja posiciones y o argumentos diferentes. Los principios éticos que deben manejar o debemos manejar los profesionales de la salud: el principio de la no maleficencia, principio de beneficencia, principio de justicia y principio de autonomía. Derecho de los pacientes terminales a ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de su muerte, en caso de que se le prolongue su muerte, con lo cual no estoy de acuerdo. A mantener una esperanza, cualquiera que sea esta, de expresar a su manera sus sentimientos y sus emociones por lo que respecta al acercamiento de su muerte, a no morir solo y a ser liberado del dolor. La no maleficencia es no hacer daño al paciente, es la formulación negativa del principio de beneficencia que nos obliga a promover el bien. Los preceptos morales son no matar, no inducir el sufrimiento, no causar dolor. Se trata de respetar la integridad física y psicológica de la vida humana. La beneficencia se refiere a la obligación de prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficios.
Es el deber de ayudar al prójimo por encima de los intereses particulares. Es obrar en función del mayor beneficio posible para el paciente y se debe procurar el bienestar de la persona enferma. La justicia. Este principio está relacionado con la norma moral de dar a quien lo que necesita, por ejemplo, realizar una adecuada distribución de los recursos, proveer a cada paciente de un adecuado nivel de atención, disponer de los recursos indispensables para garantizar una apropiada atención de salud. Autonomía es el respeto que toda persona merece por ser autónoma como para ser protegida cuando la capacidad de decisión esté disminuida o no. Esto implica el derecho a la información y a tomar decisiones sobre su persona. La toma de decisiones al final de la vida es un ejercicio de reflexión sobre la situación clínica del paciente, entendiendo sus actitudes y valores respecto a la vida, conocer la situación social y sus repercusiones sobre él y establecer un diálogo desde la autonomía compartida. Para esto se debe analizar la autonomía, la competencia y la estrategia terapéutica. La autonomía es respetar la autonomía del paciente, que implica conocer cómo vive la enfermedad, es decir, cómo vive su vida. Se introducen datos subjetivos que solo podremos comprender desde la empatía. En cualquier caso, la toma de decisiones implica un ejercicio de reflexión sobre la situación clínica del paciente, entender sus actitudes y valores respecto a su vida. La competencia. Valorar siempre si la competencia en la toma de decisiones está o no afectada por alteraciones de tipo sensorial o cognitivo y si estas son reversibles o no. Los pacientes competentes han de estar involucrados en las decisiones sobre el tratamiento y ser corresponsables con el equipo. El consentimiento informado es un instrumento al servicio de la toma de decisiones. El objetivo es respetar los derechos de las personas enfermas y asegurar una información adecuada. La moralidad ética del cuidado. Pasamos al ámbito entonces de los cuidados. Cuidar requiere tiempo, espacio, dedicación, técnica, ciencia, sabiduría, conocimiento teórico, enmarcados institucionalmente en una política social que haga posible cuidar a un ser humano, es decir, donde las condiciones estructurales sean favorables para el ejercicio profesional del cuidado. El cuidado es esencial en el ser humano y que lo verdaderamente humano es el cuidar. La compasión, virtud moral, es percibir como propio el sufrimiento ajeno. La competencia, estado en el que se poseen conocimientos, capacidad de raciocinio. Confianza, cualidad que fomenta relaciones confiadas. Conciencia, reflexión, prudencia, cautela. Compromiso, respuesta afectiva que converge en deseos y obligaciones. El dilema ético surge cuando el profesional se enfrenta a dos o más alternativas de actuaciones posibles y válidas e incluye principios éticos y cómo insertar la bioética en el cuidado. El dilema ético surge cuando el profesional se enfrenta a dos o más alternativas de actuación posibles y válidas e incluye principios éticos y valores. En la práctica se presenta un conflicto de principios éticos, el deseo del paciente y lo que quieren los familiares, conflictos de ética personal y las obligaciones del rol profesional, conflicto entre ética y prudente puede ser en circunstancias similares. De lo contrario, se trata de valorar las consecuencias y lograr el beneficio para mayor número de personas. Pero ¿cómo lograr el mayor bienestar a partir de las consecuencias que generan nuestros? Los objetivos serían entonces, en este caso, identificar la situación presentada, conocer clara la situación, analizar opciones, los referentes éticos y las consecuencias, decidir la mejor alternativa de acción, actuar y evaluar nuestra decisión para aplicar.
Los dilemas claves consisten en la adopción de medidas diagnósticas o terapéuticas, generalmente con objetivos curativos no indicados en fases terminales, de manera desproporcionada, o el uso de medios extraordinarios o de tratamientos no indicados en aquella situación clínica con el objeto de alargar innecesariamente la vida. La eutanasia u omisión directa o provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa y reiterada de esta. Totalmente de acuerdo con ella cuando no sentimos que nuestra calidad de vida es la mejor. El suicidio asistido consiste en proporcionarle al paciente los elementos necesarios que él mismo dé fin a su sufrimiento. Es el suicidio por decisión libre y voluntaria del enfermo en las circunstancias en que se justificaría la eutanasia, enfermedad terminal o irreversible que causa sufrimiento. Algo así como lo que hizo Ramón. Ramón buscó ayuda de sus amigos y lo grabó para librarlos de responsabilidades legales. La ortotanasia se refiere a permitir que la muerte ocurra en su tiempo cierto cuando deba de ocurrir. Por lo tanto, los profesionales de la salud están capacitados para otorgar al paciente todos los cuidados y tratamientos para disminuir el sufrimiento. Estas son otras prácticas pues de las cuales no tengo mucho conocimiento ni sabría indicar si en Colombia aplicaría, pues porque solamente escucho a uno sobre la eutanasia, pero es un tema del cual quiero ahondar y voy a investigar un poco más, solo que las coloco dado que la fuente en la que investigué las tenía y me pareció pues como pertinente que tuviéramos conocimiento de ellas. La distanasia se define como la prolongación innecesaria de la agonía mediante el empleo de medios terapéuticos desproporcionados, configurando así el encarnizamiento terapéutico. Eso no es calidad de vida, es a lo que me refiero, con lo cual no estoy de acuerdo. Sedación paliativa. Paliativa, la administración deliberada de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios y con su consentimiento. Las consideraciones. Desde el punto de vista ético, los profesionales de la salud tienen 4 obligaciones básicas que les sirven de guía a la hora de tomar las decisiones y que son el principio de la no maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia, los cuales fueron expuestos anteriormente. Las referencias bibliográficas, pues encontré un tema eh, en internet expuesto en algún momento en el 2014, el cual me pareció acorde a la película. Y mi reflexión personal de la película, entonces, Mar Adentro, es que la película tiene un tema demasiado complejo, hay muchos puntos de vista sobre el tema de la eutanasia y la muerte en general, y si contemplo este tema desde el punto de vista de los derechos humanos, estoy en total acuerdo en que las personas deben tener una vida con calidad, pero evidenciamos que Ramón no sentía eso y son las personas seguras de que quieren morir el día que ya no puedo valerme por mí misma o que mi calidad de vida desmejore. La gente tiene derecho a decidir si su vida es adecuada o no, como Ramón. Él no piensa que su vida es adecuada y desea terminar con ella. Hay que respetar su deseo. Además, él está en una situación sin solución y sin esperanza. Por eso él quiere que otras personas le ayuden a llevar a cabo su deseo de morir. Por esta razón, la gente en la manifestación en la película dice: la vida es un derecho, no una obligación. No estamos obligados a vivir si no sentimos que tenemos una buena calidad de vida. Esta cita muestra la opinión muy clara. Eso significa que yo puedo decidir sobre mi vida. En general, la película nos invita a reflexionar a pesar de que es muy dura y compleja la situación. Pero en realidad la vida es nuestra y nosotros tenemos derecho a decidir sobre ella.